Ahora, otro punto que quiero mencionar es que dentro de la teología judía, la naturaleza completa y literal de las profecías mesiánicas. Ahora, dije ese punto. ¿Por qué? Según las fuentes judías, y yo creo que quiero mencionar este ejemplo, las profecías sobre el Mesías, por ejemplo, tienen un cumplimiento claro y literal y total que tienen que ocurrir y tienen que ser señas o cosas que van a ser observables. ¿A qué me refiero? Y muchos cristianos sí saben esto, de que lo que el Mesías tiene que ser, tiene que reunificar a todo el pueblo judío y hacer que lleguen a Israel. Va a haber paz mundial, no más guerras. El tercer templo va a ser reconstruido físicamente. Hay muchos textos que hablan de esto. Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 2, Ezequiel capítulo 43, Ezequiel capítulo 37. Muchos textos que dicen lo que acabo de mencionar. Entonces, si uno lee el lenguaje y el contexto de estos versículos y capítulos, según la Biblia hebrea, todas estas cosas que van a pasar van a ser observables y tienen que pasar físicamente y literalmente. Nada espiritual. El Mesías tiene que cumplir esto en su vida. Nunca dice que va a morir y que va a regresar y después va a terminar todo. No. La profecía no puede considerarse cumplida hasta que todas estas cosas ocurren. Entonces, para el judaísmo, esta idea de cumplimiento parcial no existe, porque las profecías son claras, muchas son bien claras y son literales, no espirituales. Quiero hablar un poquito sobre las profecías condicionales y absolutas dentro de las enseñanzas judías. ¿Qué significa esto? Una profecía absoluta, condicional, y quiero ejemplos. A lo mejor usted se está preguntando. Si vemos en la Biblia hebrea, una profecía absoluta es una profecía que tiene que ocurrir completamente. Si no ocurre completamente, no ocurrió. Así de fácil. Y ya di algunos ejemplos como las profecías de la era mesiánica o las profecías del Mesías, que va a venir de la tribu de Judá, del linaje de David y Salomón. Entonces, si todas esas cosas ya no han pasado, entonces claramente no han pasado para nada. Es una profecía absoluta. Es todo o nada. Cuando viene a profecías condicionales, que muchas personas se mezclan. Piensan que una profecía condicional es lo mismo que uno parcial, pero no es lo mismo. Una profecía condicional que les puedo dar, bueno, hay algunos ejemplos como el de Jonás, como el del rey Ezequías. Ahora, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en el libro de Jonás? No vamos a ir en mucho detalle, pero lo básico es que Dios le dice a Jonás, mira, vaya a estas personas, y vemos que estas personas no eran judías, al pueblo de Asiria en Nínive. Nínive era el capital de Asiria, y vemos que Dios le dice, mira, dígales que les voy a destruir bien pronto, en un par de días, y si no cambian, van a morir. ¿Qué pasó? Cambiaron, empezaron a ayunar, cambiaron, hicieron teshuva, se arrepintieron, se rompieron sus prendas de vestir, que era una forma de decir perdón, y así por el estilo. Y Dios no los destruyó, porque esta profecía era condicional, porque dentro de la Biblia hebrea y las enseñanzas judías, cuando Dios da una profecía negativa, hay formas en asegurarse de que esa profecía negativa no ocurre, como el ejemplo que acabamos de ver. Este pueblo cambiaron, sus acciones cambiaron, ¿y qué pasó? No murieron, no fueron destruidos. Dios mandó una profecía negativa por Jonás y cambiaron, y mira lo que ocurrió, una profecía condicional. Ahora, si Dios manda con un profeta un mensaje positivo, un mensaje bueno de consolación o algo bueno por un profeta a un pueblo, a un grupo de personas, tiene que ocurrir. Y si no ocurre, esa es la señal que sabemos que ese profeta es falso. Una forma que podemos ver si un profeta es falso o no es si él da una profecía positiva, ¿ocurre o no ocurre? Y si no ocurre, sabemos que es profeta falso. Porque cuando Dios manda una profecía positiva a un grupo de personas, tiene que pasar. Dos más cosas en este punto. Si Dios da una profecía o una promesa, digamos, a una persona individual, en privado, aunque es positivo, Dios todavía puede cambiar el resultado. Y aunque te prometió algo a ti individualmente, y les voy a dar un ejemplo en la Biblia hebrea, Él puede cambiar su promesa. Ahora, el ejemplo es de Jacob. En Génesis capítulo 28:15, ustedes pueden leer ese versículo y los versículos anteriores y después, pero vemos que Dios le promete a Jacob que yo estoy contigo, no tengas miedo. Dios le dice esto a Jacob, pero vemos que
aunque Dios le había prometido esto a Jacob, Jacob todavía tenía miedo. Estaba asustado. ¿Por qué Jacob estaba asustado si Dios le acaba de decir, oye, mira, yo estoy contigo, no tengas miedo, te voy a proteger? ¿Por qué? Jacob todavía tenía miedo porque, digamos, si Jacob hubiera cometido un pecado o no se había arrepentido de algo que hizo recién o en el pasado, Jacob tenía miedo de que Dios le podía cambiar el resultado de la promesa que Dios le hizo a él. Ahora, obvio, también en la historia vemos que también estaba asustado porque bien pronto él iba a ver a su hermano, a Esaú, y Esaú lo quería matar porque a Jacob le había quitado la bendición. Pero también, si estudian esos versículos y esos capítulos, podemos ver que Jacob también tenía miedo porque no estaba seguro si todavía estaba en buena onda con Dios, porque todavía es posible pecar. Y si Dios te promete algo en privado, Él lo puede cambiar. Lo último que también quería decir es que en la Biblia hebrea, dependiendo en cuál nombre de Dios estamos viendo, depende de cuál nombre Dios puede cumplir su promesa o no. En otros videos he hablado que en el hebreo hay muchos nombres que Dios usa. Tenemos a Elohim, tenemos a Shakai. Ahora, así no se dicen los nombres, es solo que estos nombres son es bien puro y hay mucho, es bien santo, entonces quiero tener cuidado. Pero Shakai, Elohim, tenemos el nombre inefable que no se puede decir, que es el Yud Kei Vav Kei. Tenemos ese nombre, ¿ok? Y también tenemos otros nombres. Si Dios hace una promesa, y ustedes se pueden dar cuenta de esto, y Dios usa el nombre Yud Kei Vav Kei, ese nombre en hebreo, que en español es Geo. No lo voy a mencionar, pero creo que ustedes me entienden. Entonces, si Dios usa ese nombre, eso significa que Él va a cumplir su promesa, o siempre cumple su promesa, porque ese es el nombre más alto. Y ese nombre también representa misericordia y que va a cumplir sus promesas. Ahora, el otro nombre de Dios, por ejemplo, el nombre de Shakai, que Dios usó ese nombre la mayoría de las veces cuando estaba hablando con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, si Dios usa ese nombre, Él todavía puede cumplir sus promesas, pero no siempre. Muchas promesas que Dios le dio a Abraham, digamos, por ejemplo, Abraham no vio todas las promesas que Dios le había prometido. Más tarde, su descendencia definitivamente ven las promesas que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que, por ejemplo, Dios usó ese nombre, el nombre de Shakai, cuando dio ciertas promesas a los Avot, que es Abraham, Isaac y Jacob. Avot significa nuestros patriarcas en hebreo, ¿ok? Entonces, depende de cuál nombre Dios usa en el hebreo. A lo mejor cuando usa su nombre inefable, Yud Kei Vav Kei, siempre cumple sus promesas. Si usa otros nombres, no siempre. Hablamos un poquito sobre las promesas condicionales. También hablamos sobre las profecías absolutas, y también hablamos sobre la diferencia cuando Dios da una promesa, cuando Dios manda una profecía positiva y negativa, y qué significa eso. También quiero mencionar que la razón por qué el judaísmo no acepta revelación progresiva o cumplimiento parcial, que el Nuevo Testamento sí enseña. Otro punto antes de mencionar es que lo que quiero decir es que es bien fácil. Esas son técnicas para tratar de dar una excusa de por qué alguien o algo no pasó. Es bien fácil. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, mi suegra o mi hermano, ellos son el Mesías, o mi tatarabuelo, él empezó a reconstruir el tercer templo, pero murió. Pero no se preocupe, él va a regresar, va a resucitar y va a terminar todo. Ahora, si yo le digo a usted eso, ¿me van a creer? Ahora, obvio, estoy exagerando un poquito y yo entiendo eso, pero quiero que entiendan mi punto. Estas técnicas de revelación progresivas o cumplimiento parciales, hay muchos cultos que también usaron estas profecías para justificarse. Y es bien fácil usar esto para justificar cualquier cosa. Ahora, yo no estoy diciendo que muchas personas usan estas técnicas para mentir o para darse excusa. Muchas personas sí lo han hecho, otros no. Pero lo que estoy diciendo es bien fácil usar esto para justificar y para explicar cosas que por qué no pasaron, ¿ok? ¿Me entienden? También quiero mencionar por qué el judaísmo y la Biblia hebrea enseña que la revelación de la Torá, de los mandamientos, es completo y es eterno. Sabemos esto porque vemos esto en Deuteronomio 4:2, Salmos capítulo 19:7, que dice, la Torá es perfecto, restaura el alma. El capítulo 19 de Salmos habla completamente por qué la Torá es perfecta y qué maravilloso es.
Salmo 119 también hace lo mismo. Entonces, la Biblia hebrea, el judaísmo sostiene, enseña que la Torá que fue entregada al pueblo judío, a Israel en el Sinaí, es una revelación completa y eterna de la voluntad de Dios. Y también, si vamos a pensar en esta idea de la revelación progresiva, eso implica que la Torá no es completo, no es perfecto y que puede ser reemplazada por otras enseñanzas. Y obvio, el judaísmo rechaza eso completamente. Eso también es una de las razones por qué el pueblo judío no acepta el Nuevo Testamento como una continuación de la revelación divina. Y vemos que el cristianismo enseña esto y también hasta el Islam enseña. Y otra vez, yo no estoy aquí para burlarme o poner abajo a alguien o cierta teología, solamente que estoy explicando mi investigación y estoy tratando de explicar los dos lados. Y bien pronto también voy a explicar la parte del cristianismo, pero hasta el Islam enseña de que sí, en algún punto el pueblo judío, sí, Dios les dio la Torá, pero después el pueblo judío cambiaron completamente toda la Torá y ahora está corrupta completamente. El Nuevo Testamento y el cristianismo enseña, sí, eso fue la primera etapa, pero eso es lo viejo. Eso ya realmente no aplica hoy día. Hay una nueva enseñanza que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y así por el estilo. Y esto porque yo creo que es muchas veces cuando veo videos o cuando he visto conversaciones entre judío y cristiano, no se entienden muchas veces porque el cristiano no entiende mucho de la teología hebrea y lo que enseña, pero también el judío no entiende cómo el cristianismo ha sido influenciado culturalmente y filosóficamente y teológicamente para pensar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, esto es porque el judaísmo no acepta estas técnicas que el Nuevo Testamento enseña y así por el estilo, porque si uno lee la Torá, el Pentateuco, se va a dar cuenta que muchas de esas leyes, primeramente es para el pueblo judío, no es para las naciones o personas no judías. El Shabbat, el Yom Kippur, comer kosher, el dar el diezmo. Ahora, obvio, yo no estoy diciendo que uno es no judío, que uno no puede dar el diezmo, pero entender que en contexto todas estas leyes, las leyes agriculturales, leyes del templo, las leyes del mikvah, todas estas cosas, las leyes del nidá, de la menstruación de la mujer, de ciertos animales, todo esto del brit milá, de la circuncisión, todo esto son leyes, son decretos eternos para el pueblo judío que Dios quiso y quiere todavía que el pueblo judío siga haciendo. Hablemos un poquito del cristianismo ahora y por qué, y creo que es importante que el cristiano y el no cristiano entienda esto, por qué el cristiano piensa y cree en una revelación progresiva, que Dios está usando revelaciones progresivas o Dios ha usado y todavía usa profecías parciales para que su mensaje siga extendiendo o siga o que puede seguir creciendo, ¿ok? Primeramente, históricamente, hay que entender la interacción que tuvieron los seguidores de judíos con otros judíos y también cómo estos seguidores de judíos después de la muerte de Jesús, cómo ellos se iban a adaptar o cómo iban a explicar por qué el reino de Dios todavía no había llegado y por qué el Mesías o por qué Jesús no cumplió todo. Porque si saben un poquito de historia judía y cristiano, van a saber algo fascinante. Primeramente, el cristiandad sale del judaísmo. Era una secta del judaísmo y eventualmente se hace su propia religión, eventualmente. Y los primeros, entre comillas, todavía no eran llamados cristianos, pero entre comillas, los primeros, entre comillas, cristianos, era un montón de judíos que estaban siguiendo a Jesús y sus enseñanzas y creían que Él era el Mesías, que todos estos textos en el Antiguo Testamento estaban hablando o estaban profetizando de. Porque durante esta época del primer siglo había mucho espíritu, había muchas personas, el pueblo judío realmente quería cambio, realmente quería que viniera el Mesías, porque recuerda, el pueblo judío ha estado en exilio por mucho tiempo, debajo de los babilonios, de los griegos, de los asirios, de los persas, de los medos y también de Roma. Y ya querían regresar a Israel. Había este fervor de queremos regresar, queremos ser independientes. Muchos judíos tenían estos sentimientos. Llega Jesús y otra vez Jesús no era el único predicador o no era el único judío que estaba diciendo que él era el Mesías. Y vemos que después que él muere, ¿qué es lo que ocurre? Tienen que tratar de averiguar y tratar de buscar una razón por qué no pasó lo que estaban esperando. Vemos que Pablo
pensaba que ya el reino de Dios estaba en la esquina, ya iba a venir. En muchas de sus cartas más tempranos, como Primera de Tesalonicenses y así por el estilo, vemos que en muchas de sus enseñanzas, por ejemplo, él estaba diciendo a sus seguidores en las cartas: no se casen, olviden de casarse y tener hijos, olvídense de todo eso, porque ya viene Jesús, ya el reino de Dios viene, ya va a regresar. Jesús también enseñaba estas cosas. Vemos que según Marcos capítulo 9 y otros textos en los evangelios, él también estaba enseñando que ya bien pronto él iba a regresar y que el reino de Dios, de su Padre, ya venía. Estos eran enseñanzas apocalípticos que él enseñaba, Pablo también estaba enseñando y otras personas durante ese tiempo. Entonces, los seguidores de Jesús, él muere. ¿Qué es lo que ocurre después? Tenían que tratar de reconciliar su creencia en Jesús como el Mesías, pero había también otros grupos de judíos que veían a estos seguidores y decían: ¿cómo es que ustedes pueden seguir creyendo en él? Si ya murió, no cumplió lo que Moisés nos dijo, no cumplió lo que los otros profetas mencionaron. Entonces, paren de seguirlo. Y había mucha tensión históricamente en todos estos grupos, los que eran apocalípticos, los que no eran apocalípticos, los que seguían a Jesús, los judíos que seguían a Juan el Bautizante y hasta a lo mejor otras personas en aquel entonces. Entonces, estas tensiones, estas objeciones impulsó a este grupo de Jesús, a estos seguidores de Jesús, a tratar de reinterpretar ciertos textos en la Biblia hebrea para explicar por qué no cumplió Jesús lo que tenía que hacer. Así de fácil. Y esto no es mi opinión. Esto es lo que dicen los historiadores del Nuevo Testamento. Y hay bastante de ellos, los que son historiadores cristianos, los que son historiadores ateos, pero que han estudiado la historia del Nuevo Testamento y mucho más. También hay textos en el Nuevo Testamento que apoyan la revelación progresiva y el cumplimiento parcial. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vemos que si uno estudia ese capítulo y lee ese pasaje, sugiere que la revelación de Dios es continua. Comenzó con los profetas judíos y ahora está culminando en Jesús. Y vemos que este texto apoya de que hay una revelación divina que todavía está en proceso. También Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, donde dice Jesús: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahí mismo el texto nos está dando la comprensión que la de verdad divina no es completa en este momento presente. Otro texto que también soporta eso. Otros textos que apoyan no solamente la revelación progresiva, pero el cumplimiento parcial. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 24. Lucas capítulo 4, versículos 16 y 21. Aquí es cuando Jesús lee una porción de Isaías capítulo 61 y vemos que aquí Jesús declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero aquí Jesús, si se dan cuenta, si regresan al hebreo, a Isaías 61, se van a dar cuenta que Jesús no cita toda la profecía, omite y no dice la parte sobre el día de la venganza y así por el estilo. Entonces, muchos comentaristas cristianos de diferentes ramas interpretan que esto fue un cumplimiento inicial, parcial, que Jesús empezó el evangelio, pero todavía le falta cumplir el resto en la segunda venida. Y hay muchos más textos que demuestran que el Nuevo Testamento sí enseña el cumplimiento parcial, o que algo empezó pero va a acabar después. También quiero mencionar el famoso San Agustín. Vemos que escribió muchas cosas, y San Agustín fue uno de los 10 teólogos cristianos que influenció lo más al cristianismo. Hoy hablaremos de uno y vemos que él, en su libro Ciudad de Dios, una de las cosas que él argumentó y enseñó es que muchas de las profecías del Antiguo Testamento no hay que verlos de forma literal, pero de una forma espiritual, una forma más abstracta, por decirlo así. Por ejemplo, él dice que hay que interpretar paz mundial que aparece en las profecías mesiánicas o del Mesías. Hay que interpretar la paz mundial no como un evento físico, pero como una paz espiritual que los cristianos empezaron a experimentar con Jesús. Entonces, en conclusión, y si tienen preguntas, pónganlo aquí abajo y haré más videos de todo esto. Vemos cómo en la historia cristiana han creado diferentes técnicas, y vemos que estos teólogos tienen el Nuevo Testamento y hay muchos textos que sí dan estas ideas y sí enseñan que
hay etapas o que había un cumplimiento parcial pero todavía no acabado, y está bien eso, sigo en el Nuevo Testamento. Y eso es porque el pueblo cristiano o en el cristianismo se acepta la revelación progresiva, se acepta el cumplimiento parcial. Todo es porque históricamente estaban tratando de ver cómo podemos enfrentarnos y cómo vamos a explicar este fracaso de que Jesús no cumplió todo lo que tenía que hacer cuando estaba aquí. Porque recuerda, históricamente los primeros seguidores de Jesús todos eran judíos, y vemos que el pueblo judío sabían, según su propia Biblia, lo que el Mesías tenía que hacer y cuáles eran las señales observables que tenía que pasar. Pero como no pasó, tenían que explicar por qué no. Tenían que regresar y reinterpretar ciertos textos y usar ciertas técnicas para explicar por qué Jesús no lo hizo, pero que sí lo va a cumplir más adelante en alguna otra etapa o en algún otro tiempo. Y es importante de que si usted no es cristiano o si usted es judío, que entienda por qué el cristianismo acepta esto, por qué ellos espiritualizan o usan estas profecías que aparece claramente y literalmente en la escritura hebreas, por qué lo hacen más espiritual o por qué lo hacen más alegórico y así por el estilo. Pero la parte del judaísmo, vemos de que el judaísmo y el cristianismo sí aceptan profecías absolutas y profecías condicionales, pero el judaísmo no acepta las profecías parciales o iniciales y después también la revelación progresiva. Y esto es porque el pueblo judío no acepta la segunda venida de Jesús o del Mesías, porque esas ideas, no hay textos que dan evidencia a profecías parciales o una revelación progresiva. Lo que la Biblia hebrea sí enseña es que si Dios manda un profeta a dar una profecía negativa, se puede cambiar. Si da una profecía positiva al pueblo, a un grupo de personas, tiene que pasar. Pero si es a una persona individual, puede cambiar, y también depende de cuál nombre Dios está usando en la Biblia hebrea, nos puede dar una pista si Dios lo va a cumplir o no. Otra vez, hay muchas similaridades, pero también hay diferencias, y el pueblo judío no acepta esas formas de profecías porque en su propia Biblia hebrea no hay evidencia de eso. En la teología judía no hay evidencia de esto. Entonces, como no hay evidencia de nada de eso, ¿cómo es que ahora se van a dar la vuelta y van a decir, bueno, este Nuevo Testamento es la continuación? Porque al decir eso, estamos diciendo que la Torá o la Biblia hebrea no es completa, no es perfecta, y que Dios tiene que ajustar sus profecías dependiendo del tiempo. Estamos diciendo que Dios no es perfecto, que no sabe lo que va a ocurrir y que Dios no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces vemos las diferencias. Fascinante de hablar de todo esto. Si a usted también le fascinó o le interesó esto, por favor pongan sus comentarios, sus likes, comparten este video, realmente lo apreciaré bastante. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.